la sesión, secretaria. No hay cuenta, la comisión está convocada para tratar el proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la reducción de actividades que tienen relación con el crimen organizado. Muy bien, le damos la bienvenida a la ministra del Interior, Carolina Tobá, a la subsecretaria, Heidi Berner, y a los colegas senadores. La verdad que tenemos, la idea es que hoy día no tenemos ninguna intención de votar, y ahí le queremos pedir, ministra, que tengamos, yo les quería proponer, colegas, que tengamos el siguiente esquema para este proyecto, más allá de que tenemos discusión inmediata y que se vence el próximo lunes. Me reuní el día de ayer con la subsecretaria para ver un calendario y poder tratar este proyecto con prontitud, pero también pudiendo escuchar y abriendo paso a indicaciones. Entonces nuestra intención sería pedirle al Ejecutivo si pueden renovar la urgencia para que efectivamente tengamos un poco más de plazo. La escuchemos hoy día, abramos un plazo de indicaciones y de vuelta de la semana regional poder ingresar a la votación más en particular, pero por lo cual con las urgencias actuales no alcanzaríamos a cumplir los plazos. No sé si es que podrá el Ejecutivo acompañarnos en esa solicitud. Senador Lagos Weber. Sí, no, bueno, por hecho saludar a la ministra, a su secretario, al equipo, a todos mis colegas. Pregunta, ¿este proyecto lo ve Hacienda en su caso o como comisión técnica? No, lo voy haciendo en su caso. Ya, y son muchas normas para que a veces en su caso es el 80% del proyecto, pero en este caso... Son actas, sí. Ya. Sí, son bastantes, porque como es inteligencia económica, tiene varias cosas es para que saber a qué considerar. nos enfrentamos, más allá que tenemos que ver el proyecto en su conjunto para entenderlo. Así es. Ya. Así que, ministra, si quiere... ¿Ok? Vertimos con la UAF, me parece muy bien. Entonces nos acompaña también Carlos Páez, que es el jefe de la división jurídica, director de la UAF, y también nos acompaña el señor Marcelo Contreras, entiendo, el día de hoy. Así que si quiere usted, ministra, dirija la presentación de su equipo y de la UAF, y hay una parte, entiendo, que va a ser reservada también. No sé, cuando ustedes nos digan, la ponemos en esa condición. Sí, ahí vamos, inteligencia económica. A ver, presidente, si le parece, yo entiendo que hubo una sesión en que este proyecto se presentó a la comisión, el proyecto en su conjunto, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, esa presentación general ya está hecha. Hoy día lo que vamos a hacer es profundizar en el rol de la UAF en la propuesta que se trae y particularmente mi presencia aquí tiene que ver con explicar de mejor manera cómo esto se vincula al sistema de inteligencia económica que se está, tramitando en paralelo y el aporte que va a poder hacer el subsistema económico a la investigación de una gama más amplia de delitos de las que hoy día se persiguen por estas vías, o no más que perseguirse, se estudian por estas vías. Entonces, yo no sé qué parte de la sesión se quiere hacer secreta, al menos la presentación que yo tengo no es secreto, probablemente algo de la UAF sí lo requiera. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Bueno, saludar a los senadores. Efectivamente, el proyecto se dio cuenta el 13 de agosto del 2024 en la Comisión de Hacienda. En ese momento se explicó en lo que consistía la creación del subsistema de inteligencia económica y en particular surgieron algunas dudas de los senadores de cómo iba a ejercer esta nueva ampliación de su deber de la UAF hacia el crimen organizado y cómo este subsistema se iba a vincular con el sistema de inteligencia del Estado. Por lo mismo es que estamos en esta sesión para presentar las dos cosas y en particular respecto del subsistema de inteligencia, donde una de las normas más importantes tiene que ver con la ampliación de las responsabilidades de la UAF y el acceso al secreto bancario. Por lo mismo es que en una parte de la presentación del director, Carlos Páez, que me acompaña, es que queremos que sea secreta. ¿Quién comienza entonces de parte de ustedes? ¿Don Carlos? ¿Y usted no avisa a don Carlos cuándo quiere que comience la parte más reservada? ¿O quiere completo o reservado? Muy bien. Buenos días, por su intermedio, presidente. Sí. Saludar a los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y a todos los demás intervinientes en esta sesión. Efectivamente, en la parte final de nuestra presentación hemos incorporado para poder ilustrar de mejor manera lo que significa y la importancia que tiene el acceso a la información sobre operaciones bancarias. 3 ejemplos reales
obviamente anonimizados, pero de todas maneras que dan luces de los casos de que se trata y de la importancia que tiene todo este proceso de acceso y análisis de esa información que está sujeta a secreto bancario. Entonces, en el minuto que está al final de la presentación, presidente, vamos a dar el aviso correspondiente. Entrando en materia directamente, y ahí vamos a contar con la ayuda de Consuelo Fernández, contarles muy rápidamente, solamente para efectos de ir poniendo en contexto que la unidad de análisis financiero tiene dos roles fundamentales. En primer lugar, obviamente, como unidad de inteligencia o análisis, que participa todo el proceso de detección de operaciones que eventualmente puedan estar vinculadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y a partir de los últimos años también a nivel de los compromisos país que ha adquirido Chile, también con la detección y el combate del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, hasta el día de hoy lo que tiene que ver con el programa de desarrollo de armas de Corea del Norte. Y para ello contamos con una serie de información o de datos a los cuales accesamos y que pueden dar inicio, nos permiten dar inicio a nuestros procesos de inteligencia financiera dentro de esta gran función que tenemos nosotros por mandato legal. Ahí están los reportes de operaciones sospechosas o inusuales, los reportes de operaciones en efectivo, y voy a explicar un poquito más adelante con mayor detalle cuál es la diferencia entre uno y otro, y las declaraciones de porte y transporte de efectivo que se canalizan a través del Servicio Nacional de Aduana y que tienen que ver con todos los reportes de entrada y salida sobre los $10.000 por los distintos pasos fronterizos. Pero además de eso, respondemos a todos los requerimientos del Ministerio Público en el contexto de investigaciones que ellos llevan adelante por delitos asociado a lavado de activos, financiamiento del terrorismo, pero también en investigaciones sobre los delitos denominados base que dan lugar a lavado de activos. También tenemos la función de intercambio de información y entrega de información dentro del contexto de los procesos de análisis a nivel internacional en relación a las otras unidades de inteligencia financiera a nivel internacional a través de la red Egmont y también a través de una serie de convenios que tenemos o de acceso a bases de datos abiertas, complementamos nuestro proceso de inteligencia. Y eso con la estructura de que yo se las dejo solamente para efectos referenciales, porque es importante desde el punto de vista de lo que establece este proyecto de ley, se lleva adelante a través de dos unidades de la unidad, que son la División de Inteligencia Operativa y el área de Inteligencia Estratégica de la Unidad de Análisis Financiera. Hoy día tenemos una dotación de 83 personas, 78 personas que son la dotación efectiva y por lo tanto evidentemente somos una institución altamente con alto uso de tecnología, de sistemas para poder procesar toda la información que recibimos. Ahora bien, en una segunda función tiene que ver con el rol de coordinación dentro del Sistema Nacional Antilavado. Y aquí llamar la atención sobre lo que han ido desarrollando los distintos países a través de sus marcos legales para poder ser más efectivos en la detección, en la prevención y en el combate de estos fenómenos criminales. Nosotros siempre decimos, en un inicio, el tema del lavado de activos era básicamente un instrumento y ha demostrado ser un instrumento eficaz en el combate de delincuencia grave, la delincuencia que está detrás de lo que se denominan delitos base. En su inicio históricamente relacionado al combate del narcotráfico, del terrorismo, a la trata de personas, a la trata de inmigrantes, de delincuencia de alta gravedad, en los cuales la persecución y la detección de los flujos de efectivo de la economía de quienes participan de estas actividades resulta ser muy relevante. Hoy en día, cuando estamos hablando del fenómeno de crimen organizado, evidentemente esto pasa a ser mucho más allá que una buena herramienta para combatir esa criminalidad base, sino que se transforma en una herramienta clave, o en un aspecto clave, en la desarticulación de la economía o del ingreso de los flujos y el aprovechamiento de los flujos de origen ilícito por parte de esas organizaciones criminales. Entonces, en ese contexto, todos los países han ido, en base a lo que son las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera, hasta el conocido organismo GAFI, en el ámbito de la región latinoamericana GAFILAT, se han ido constituyendo estos sistemas donde un aspecto central tiene que ver con generar instancias especializadas de detección de operaciones que puedan estar relacionadas a actividad criminal y particularmente a crimen organizado. Y es en ese sistema donde los objetivos son entonces
prevenir, detectar y perseguir el uso o el mal uso de los distintos sectores de la economía, particularmente del sistema financiero, para efectos de poder llegar a cumplir con ese objetivo de las organizaciones criminales, que es dar apariencia de legitimidad a todos estos recursos que obtienen de la explotación de actividad criminal. Entonces, en relación a la primera gran función que nosotros tenemos aquí, yo les traigo un esquema de lo que es el proceso de inteligencia financiera. Este proceso de inteligencia financiera se gatilla, y eso, insisto, es muy importante a la luz también de lo que contiene este proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica, con la recepción de estos conocidos reportes de operaciones sospechosas o reportes de operaciones inusuales. Estos son reportes que están entregados a la definición y al conocimiento de los denominados sujetos obligados. Estas hoy en día 9.000 instituciones, personas naturales o jurídicas, que están obligadas a reportar a la unidad de análisis financiero estas operaciones que ellos estiman que son sospechosas e inusuales. ¿Y cómo lo califican? En función del conocimiento que tienen de los clientes o las terceras personas con las cuales se relacionan. Es solo a partir de la recepción de estos reportes de operaciones sospechosas e inusuales que se gatilla el trabajo de la unidad de inteligencia, de la unidad de análisis financiero en el caso de Chile. Solo para que tengan una idea, actualmente esto ha aumentado bastante, estamos recibiendo alrededor de 13.000 reportes de operaciones sospechosas, estamos recibiendo alrededor de 2,5 millones de reportes de operaciones en efectivo, estas operaciones que son objetivas, que aquí ya no hay nada que calificar por parte al año, con sistemas, con datos, procesamiento de datos y con el trabajo también interagencial que llevamos adelante para efectos de estos procesos de detección. Por su intermedio, disculpe, presidente, para responder inmediatamente. Entonces, este es el proceso iniciándose con la recepción. Esto evidentemente requiere una priorización, y esto también requiere un trabajo muy coordinado con el Ministerio Público, que es nuestro único receptor, dado el marco legal vigente, y esto responde también a un estándar internacional del trabajo que se hace desde el punto de vista de la inteligencia financiera por parte de la unidad de análisis financiero. El único destinatario de nuestros informes de inteligencia, sujeto a las sanciones del infierno por parte tanto de los sujetos obligados que nos envían primeros reportes, de los funcionarios de la UAF que conocemos de esos reportes y que preparamos los informes de inteligencia, y de quienes reciben estos informes de inteligencia, sanciones penales muy fuertes, es el Ministerio Público. Y a partir de eso entonces se lleva adelante toda esta sistematización e integración de información para entregar los informes de inteligencia con los indicios de operaciones relacionadas a lavado de activos, financiamiento del terrorismo. En la lámina siguiente llamo la atención sobre, dentro de este mismo esquema, este mismo proceso de trabajo, sobre lo que significa el acceso a la información sujeta a secreto bancario. Y aquí hemos estado conversando mucho sobre esta materia y entendemos de repente las dudas que se pueden generar, pero como les mencionaba hace un rato, el objetivo final de estas organizaciones criminales es poder aprovechar de los bienes que obtienen de las actividades ilícitas, y la única manera que tienen para poder hacer eso es poder darle la apariencia de que tiene un origen lícito. Y por lo tanto, cuando las personas nos preguntan, bueno, ¿qué relevancia tienen las instituciones financieras desde el punto de vista de la actividad del crimen organizado? Mucha, porque la única manera de poder operar y beneficiarse de esos recursos es poder llevarlos hacia entidades, empresas, personas que a través de sociedades pantalla o de otras operaciones que dan la apariencia de licitud, puedan generar entonces la oportunidad de poder aprovecharlo y beneficiarse, como les digo, de estos recursos. Entonces, atendido lo que nosotros recibimos, la cantidad, yo acá, por ejemplo, para que tengamos otra idea de magnitud, día a día en el sistema financiero se producen varias decenas de millones de operaciones en el sistema financiero. Por lo tanto, son varios miles de millones de operaciones financieras al año, de acuerdo a las estadísticas que tiene publicada la Comisión para el Mercado Financiero. De eso, como les decía, solo 13.000 operaciones son reportadas, o conjunto de operaciones son reportadas al año como operaciones sospechosas. 13.000. Más las 2,5 millones de operaciones en efectivo, que esos son reportes, como les digo, objetivos, que son reportes de cualquier operación que se realice sobre el umbral de los $10.000 o equivalente a $10.000 de los Estados Unidos, más los varios cientos de miles de reportes
que nos envía aduana sobre ingreso y salida de divisas por los distintos pasos fronterizos. Entonces, en función de esa gran cantidad de datos, necesariamente lo que hacen toda la unidad, y lo hacemos nosotros, la unidad de análisis financiero, es poder jerarquizar en función también de los objetivos de persecución penal que tiene el Ministerio Público. En eso tenemos un trabajo muy coordinado con ellos, y para poder determinar si efectivamente no solamente hay indicios de operaciones irregulares o ilícitas, sino que también para descartar, como muchas veces se descartan operaciones que no tienen nada que ver con operaciones ilícitas, el poder contar con la trazabilidad completa de una operación reportada por un sujeto obligado es muy importante. Y acá también destacar que entre los sujetos obligados, entre estos 9.000 sujetos obligados, 8.500 alrededor de ellos son del sector privado, no solamente están los bancos, hay entidades de 55 sectores distintos de la economía. Administradores, intermediarios de valores, de seguro, administradoras de fondos, agentes inmobiliarios, notarios, conservadores, las comercializadoras de vehículos. O sea, es el retail no está considerado como sujeto obligado. Por su tema de presidente. Entonces, en base a esa información, y particularmente cuando los reportes son emitidos por instituciones no bancarias, la información que contiene un ROS claramente es insuficiente para poder definir si esas operaciones o esa operación o conjunto de operaciones efectivamente tienen que ver con acciones o actividad ilícita. Y por eso es tan importante generar ese levantamiento de esa información. Muchas veces no es necesario porque la información es reportada directamente por un banco, por lo tanto uno puede complementar la información con el banco, pero en un porcentaje importante, alrededor del 50% de las operaciones, un poquito menos del 50% de los reportes de operaciones que recibimos son enviadas por sujetos obligados que no son bancos y por lo tanto nos envían los datos que tienen ellos a su alcance. Y eso es lo que, en definitiva, a través de los ejemplos que les voy a mostrar al final de esta presentación, les quiero mostrar, digamos, cómo incide el acceso a esa información. Desde el punto de vista, entonces, de la próxima, por favor, de lo que es el proceso de levantamiento, hoy en día tenemos un esquema en que está considerada la participación de ministros de Corte de Apelaciones, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Todos los años se designan 2 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, y cada vez que nosotros tenemos la necesidad de poder generar esa ampliación y en función también de los objetivos que nos plantea y de la oportunidad que nos plantea el Ministerio Público, es que llevamos adelante todo un proceso que es bastante extenso desde el punto de vista de la preparación de los antecedentes para efectos de que el ministro de Corte de Apelaciones cuente con todos los elementos necesarios para poder dar por acreditado que es necesario llevar adelante ese levantamiento de información. Y por eso es que los ministros del Poder Judicial, no solamente de la Corte de Apelaciones, sino que también de la Corte Suprema, que conocen de estos temas, tienen una opinión como la que más adelante les voy a mencionar y que ustedes también la han conocido en relación a que de cara al enfrentamiento de este fenómeno del crimen organizado, este es un tema de la máxima importancia. Entonces, si pasamos ya al proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia y análisis económico, que es lo que nos convoca, desde el punto de vista de la unidad de análisis financiero y de las modificaciones que se proponen a la ley 19.913, hay 5 aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la ampliación del mandato. Precisamente en relación a lo que ha establecido el presidente de la República a través de la emisión de la primera política nacional contra el crimen organizado, que se ha seguido desarrollando desde el Ejecutivo con la Estrategia Nacional de Integridad, porque el fenómeno de la corrupción obviamente tiene mucho que ver también con crimen organizado, y lo que es la Estrategia Nacional Antilavado que se ha llevado adelante. Como les mencionaba, uno de los ejes fundamentales de esa política es la desarticulación llevar adelante todas las acciones necesarias para desarticular la economía de las organizaciones criminales. Y eso se hace a través de lo que tantas veces hemos mencionado, de tener muy bien identificado y perseguir la ruta del dinero de todas estas organizaciones criminales. Ese es el sentido final. En ese sentido se ha comprendido que toda la información a la que accede desde el punto de vista de este proceso de detección de eventuales operaciones sospechosas es muy significativo, por lo tanto importante de incorporar, y para ser más efectivo como sistema, entonces el proyecto de ley apunta a ampliar el mandato de la unidad de análisis financiero. Ya no solamente está radicada en lo que es la detección de operaciones con indicios de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, sino que con cualquier actividad relacionada a organizaciones criminales, desde los delitos
económicos que están tipificados, todo lo que tiene que ver con los delitos asociados a tráfico de armas, a temas de contrabando, etcétera. Hay una serie de otros antecedentes que nos van a entregar mayores responsabilidades desde el punto de vista de la detección mediante el acceso de información y el procesamiento de información con la que contamos en la unidad de análisis financiero. Por lo mismo, un segundo objetivo de este proyecto de ley en cuanto a lo que tiene que ver con la unidad de análisis financiero está relacionado con fortalecer el acceso e intercambio de información de variada naturaleza. Hoy en día nosotros tenemos, aparte del trabajo que hacemos con el Ministerio Público, que es nuestro único destinatario cliente, como decimos nosotros, tenemos un trabajo muy cercano también con las demás instituciones del Estado, particularmente por razones obvias, con el Servicio de Impuesto Interno, con el Servicio Nacional de Aduana, con la Tesorería General de la República, con la Contraloría General de la República, pero chocamos permanentemente con nuestras normas orgánicas en términos de las obligaciones de secreto reserva que tenemos para poder compartir información. Por ejemplo, información sujeta a secreto tributario, no podemos acceder a ella por disposiciones de la ley correspondiente del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, lo que apunta también esta ley es ampliar el acceso de información, manteniendo todo el estatus de protección de información que tenemos particularmente en la unidad de análisis financiero. Aquí destacar, como ya fue mencionada en la presentación inicial, de que probablemente nosotros tenemos uno de los estatutos más duros en términos de resguardo de información y de las sanciones a las que estamos puestos como funcionarios, estatuto que fue recogido en este proyecto de ley para quienes van a formar parte también de este subsistema, que en principio son las unidades especializadas que se estarían creando en el Servicio Nacional de Aduana y el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, tenemos este segundo gran objetivo, que es de fortalecimiento de ciertas facultades, entre las cuales está también el acceso en un mecanismo mucho más flexible, de mayor oportunidad, al levantamiento de la información sujeta a secreto bancario. Un tercer elemento que se relaciona con el perfeccionamiento de normas aplicables al procedimiento sancionatorio y a las facultades sancionatorias que tenemos como unidad de análisis financiero. Un cuarto elemento con el perfeccionamiento de la definición de lo que se entiende por operación sospechosa y las exigencias, elevar al rango legal, más allá de las recomendaciones internacionales y los estándares internacionales de Gafi, a rango legal lo que se entiende por obligaciones de debida diligencia o conocimiento por parte de los sujetos obligados de sus clientes. Insisto, en este sistema el actor fundamental son las instituciones, tanto privadas como públicas, que están consideradas por el legislador como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Son ellos los que están en primera línea de conocimiento de los terceros o los clientes con los que se relaciona y por lo tanto los que tienen que estar gatillando las primeras señales de alerta en términos de que puede estar ocurriendo algo irregular o ilícito. Y en quinto lugar, el establecimiento de las obligaciones de registro en la unidad de análisis financiero de todas las instituciones públicas. A partir del año 2015, las instituciones públicas son consideradas por ley como sujetos obligados de reportar, pero lamentablemente hay que una brecha y se hace necesario que exista esta obligación de registro para efectos de que sean sujetos obligados activos, todos ellos. Hoy día tenemos alrededor de 500 instituciones públicas, son muchas más las que deberían incorporarse al ámbito de supervisión y de intercambio de información con la unidad de análisis financiero. Solamente para dar un ejemplo, esto lo mencionamos siempre, en el ámbito municipal, de las 345 municipalidades, solamente tenemos un 20% de las municipalidades registradas como sujetos obligados, un poquito más de 70 municipalidades. Porque quedó este vacío en la ley, claro que quedó un carácter de voluntariedad, y por lo tanto las medidas que no están registradas, y eso es lo que se está incorporando por su intermedio presidente en el proyecto de ley que crea este subsistema de inteligencia económica. Entonces, si a modo de resumen, si uno... Perdón, director. ¿Sí? ¿Qué tipo de información reportan esas municipalidades? En general, por su intermedio presidente, las instituciones públicas y las municipalidades, entre ellas, tienen además una doble función, porque no solamente reportan operaciones sospechosas desde el punto de vista de conducta funcionaria, sino que también de lo que acceden en términos de los terceros, de los particulares con los cuales se relacionan. Y particularmente, por lo tanto, en el caso de los organismos públicos que tienen el carácter de supervisores, tenemos una gran colaboración de parte de ellos como sujetos obligados, porque, por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Casinos, la Superintendencia de Pensiones, en el ejercicio de su rol de fiscalización de las distintas actividades económicas, también acceden a información que tiene ese carácter. Bueno,
Entonces, presidente, por su intermedio, esto es lo que queríamos, a modo muy simplificado, en la próxima lámina, lo que representaría el cambio a partir de la aprobación de este proyecto de ley. Hoy en día, como le digo, en la parte superior de esta lámina está lo que hacemos, está exclusivamente en el ámbito de la detección de operaciones sospechosas. Nosotros no participamos del proceso penal, no somos parte del Ministerio Público. Nosotros lo que hacemos, y en esto quiero hacer mucho énfasis, hacemos inteligencia financiera para actuar como una especie de filtro que nos permita asignar recursos eficientemente para destinar los esfuerzos de persecución a cargo del Ministerio Público, de las policías, en base a antecedentes que den cuenta de participación de organizaciones criminales o otro tipo de actividad criminal. Y por lo tanto, a partir de la recepción del reporte de operaciones sospechosas, nosotros integramos eso con la demás información y generamos, cuando corresponde, informes de inteligencia financiera. Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Eso. Nosotros, por compromisos, por las convenciones internacionales, tenemos la obligación, por su intermedio, presidente, de generar mecanismos que están establecidos en la ley, pero también operativizar todo lo que tiene que ver con la aplicación de lo que se denominan las sanciones financieras dirigidas, básicamente congelamiento de activos para todos quienes están listados en la lista de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, en la segunda parte de esa lámina tenemos lo que sería ahora el mandato y las funciones de la Unidad de Análisis Financiero. Esto aumenta en forma significativa con las nuevas atribuciones y encargos que nos estaría haciendo el legislador de aprobarse el proyecto de ley que se está discutiendo, digamos. Ya no solamente estaríamos operando en el nivel de los delitos y de básicamente lavado de activos, financiamiento del terrorismo en cuanto a persecución, más lo que les acabo de mencionar sobre el financiamiento de la proliferación, sino que también sobre toda la actividad criminal asociada a organizaciones criminales. Y por eso es que la ley amplía este mandato, como le había mencionado ya, para todo lo que tiene que ver con la búsqueda, obtención, recolección, evaluación, intercambio de información relacionado a todos los delitos que hacen hoy en día, de acuerdo a lo que hemos determinado, forman parte de la actividad del crimen organizado, que es bien variado. Hay los delitos de la ley 21.595, los artículos del 1 al 4, delitos económicos, los cometidos por empleados públicos, lo que tiene que ver sobre control de armas de la ley 17.798, directamente sobre los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, o sea, mirando el fenómeno integralmente como actividad de crimen organizado, ya no solamente como un instrumento específico asociado a la detección de operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Y por lo tanto, esa información ya no solamente la vamos a poder compartir con el Ministerio Público, sino también estos informes de inteligencia, en la medida que corresponda, con otros organismos del Estado y particularmente con quien va a estar a cargo del Sistema Nacional de Inteligencia Civil. Ahora bien, aquí también quiero hacer una precisión, presidente, que creo que es muy importante, que esto, como les mencionaba anteriormente, responde a estándares internacionales. Así se han ido formando y estableciendo los sistemas de prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y tienen una serie de requerimientos que son bastante más que recomendaciones de funcionamiento. Y que creo que tiene mucho que ver con esta facultad que se está discutiendo sobre poder acceder al levantamiento del secreto bancario por parte de la UAF de manera administrativa. Y que es porque el insumo principal con el que trabajan estos sistemas son estas operaciones sospechosas. Y nosotros acá siempre decimos, y lo recalcamos, una operación sospechosa, cuando se reporta por parte del sujeto obligado, no es una denuncia. Nos está denunciando delitos. Y es algo que hemos tenido que hacer mucha pedagogía sobre eso con los sujetos obligados. Porque dejamos de recibir muchas cosas porque los sujetos obligados entienden que cuando reportan están involucrando a personas, a sus clientes, con actividad delictual. Y esto no funciona de esa manera, esto funciona sobre la base de sospechas. No tiene ninguna capacidad ningún sujeto obligado para determinar si hay delito y hay participación de parte de sus clientes en esos delitos. Insisto, lo que se está tratando aquí es identificar y determinar indicios para poder llevar adelante o iniciar o complementar investigaciones penales por parte del Ministerio Público. Entonces, lo que nosotros decimos aquí, no es delito el reporte y tampoco es delito el informe de inteligencia que nosotros mandamos al Ministerio Público.
Y eso hace una gran diferencia desde el punto de vista del acceso, del procesamiento y de esta recomendación que tiene tanta fuerza aparte de los organismos internacionales y de Gafi en particular, y que es evaluada permanentemente por estos organismos, en tanto que esto tiene que estar cubierto siempre por la reserva. Todo lo que tiene que ver con el envío, la recepción de reportes de operaciones sospechosas y en forma de inteligencia por parte de las unidades de análisis o de inteligencia financiera está cubierto al 100% por la reserva por eso mismo, porque no se está tratando de denuncias, sino de reportes de operaciones inusuales y por lo tanto no hay que desincentivar a los sujetos obligados a que entreguen permanentemente y oportunamente esta información. Entonces, dicho eso, si pasamos a la próxima lámina, por favor, Consuelo, entrando un poquito más en detalle de lo que son estos procesos de inteligencia financiera, le decía que ya les anticipaba que conocer información sobre operaciones bancarias es fundamental. Es fundamental porque es la única manera, dando, por cierto, por conocido o por aceptado, como así lo es, de que las organizaciones criminales lo que buscan en definitiva es poder establecer una red de empresas, un conjunto de empresas, estructurar una serie de actividades económicas que den la apariencia de que todos estos recursos son de origen lícito. La única manera de poder determinar bien la licitud o los indicios de licitud o ilicitud o de regularidad o no de una operación reportada es a través de conocer el circuito completo de las operaciones. Nosotros con los reportes, en la mayoría de los casos, solamente entendemos o recibimos información sobre una operación en particular y la participación de una persona, que es la reportada, o los vinculados a esa persona. Pero no sabemos cuál es el origen de esa operación ni quiénes son los destinatarios finales de esa operación. La única manera de completar lo que nosotros denominamos la trazabilidad de las operaciones es a través de complementar la información, a través de acceder a la información de operaciones bancarias. Y estas operaciones pasan siempre por el sistema financiero formal y por los bancos, al menos en una oportunidad. La mayoría de las veces pasa muchas veces en estos procesos de estructuración de operaciones que hacen las organizaciones criminales justamente con la finalidad de tratar de apartar lo más posible el origen ilícito de estos recursos. Entonces, esta información, la información que proviene del alzamiento del secreto bancario, permite detectar en forma eficiente y oportuna la red de interrelaciones, la transaccionalidad entre los distintos productos financieros y entre las distintas personas que participan. Con el levantamiento del secreto bancario actual, los informes de inteligencia de la UAF están acotados a la persona reportada, por términos generales, salvo cuando son reportes que envían los mismos bancos. Pero así y todo, de repente participan, y generalmente participan más de un banco, por lo tanto se requiere acceder a esa otra información para poder completar esto. Con el levantamiento del secreto bancario, según el proyecto de ley, por lo tanto, ya podemos afirmar que la UAF podría contar con mayor cobertura y alcance respecto de las personas vinculadas, de las cuentas que manejan, de las redes, de los nodos y de las personas y estructuras que se están estructurando. Y si pasamos a la siguiente lámina, muy rápidamente, solamente para reforzar esto, con dos miradas. Una desde la mirada de los organismos internacionales, de los procesos de evaluación a los cuales estamos permanentemente sometidos, desde el punto de vista de las famosas 40 recomendaciones internacionales sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de prevención, detección y combate. Hay dos que apuntan a esta materia. La recomendación 9 sobre leyes sobre el secreto de las instituciones financieras, que establece que los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución financiera no impiden la implementación de las mismas recomendaciones y el funcionamiento de los sistemas antilavado. Y la recomendación 29 sobre unidades de inteligencia financiera, que está relacionada en el sentido de habilitar a este tipo de instituciones para poder acceder a todo tipo de información en forma oportuna. Y específicamente, expresamente, las recomendaciones a nivel internacional y los organismos internacionales apuntan a que uno de los casos calificados para dar acceso a información secreta o reservada de operaciones financieras es la que tiene que ver con la función de las unidades financieras. Entonces, en la lámina siguiente tenemos ahí lo que tiene que ver con el cumplimiento de las recomendaciones a nivel internacional y en el caso de Chile en particular. Lo que se evalúa es que los países cuenten con estos mecanismos de acceso administrativo al secreto bancario y que el acceso de las unidades de inteligencia para la detección de indicios sea considerado como un caso calificado para hacer ese levantamiento. Y ahí destaco algo que es bien yo creo que ilustrativo. En el GAFILAT, que es el organismo regional del Grupo de Acción Financiera Internacional, el que agrupa a los 18 países de Centro, Sudamérica y el Caribe,
en el Caribe considerado República Dominicana y Cuba también, son 18 países que forman parte del GAFILAT. Chile es el único país que requiere que la UAF solicite autorización judicial para acceder al levantamiento de las operaciones bancarias. Esto no es casualidad, digamos, no es que algo que se nos haya ocurrido de un día para otro. Esto es un instrumento muy relevante y esto lo refleja. Somos el único país. Y a nivel de GAFI y OSD, solamente con Australia somos los únicos países que requieren este tipo de autorización. Todos los demás países tienen sistemas o mecanismos, o porque las unidades son parte de los reguladores bancarios que tienen esta exigencia de... En el mismo sentido, y ahí lo mostramos en las dos láminas siguientes, probablemente esta lámina podemos pasar más brevemente, porque una ratificación de lo que recién le estaba mencionando a nivel OCDE, yo me tendría en la que viene, Consuelo, por favor. Si uno mira el índice de secreto financiero, que es una medida distinta de la que les estoy mencionando desde el punto de vista de las recomendaciones de GAFI sobre el funcionamiento del sistema. Es una mirada mucho más amplia de lo que es la transparencia o opacidad de los sistemas financieros y cómo funciona el acceso a la información sobre operaciones bancarias. Chile también está en una posición bastante desmedrada. Pero esta lámina yo quiero llamar la atención porque a pesar de que con otros países de la región y de otras regiones, hay que reconocerlo, esta es una medida bien exigente, hay muchos países que tienen una brecha importante que superar en términos de transparencia al acceso a la información. A pesar de eso, en el ámbito específico de los sistemas antilavado y combate de crimen organizado, nosotros estamos muy atrasados. Como les digo, somos el único país de la región que requerimos autorización judicial para hacer este levantamiento. En el ámbito general, sí, así es. Sí. Igual en el cuadro, que nosotros la había... Efectivamente. Ahora, en la lámina siguiente... y yo también les mencionaba, presidente, por su intermedio, que nosotros, evidentemente, cada vez que llevamos adelante procesos de inteligencia financiera y que requerimos, estamos en permanente contacto con el Poder Judicial, con la Corte de los ministros de la Corte de Apelación de Santiago. Acabamos de hacer además un ejercicio a nivel internacional con la colaboración muy importante del Poder Judicial a través de los ministros de Corte de Apelación de Santiago, del presidente de la Corte Suprema y el equipo del presidente de la Corte Suprema. Ellos están muy al día de lo que significa este fenómeno y evidentemente muy preocupados también del tema del crimen organizado y saben la relevancia que tiene esto y lo que significa llevar adelante un proceso de alzamiento. Y por eso a nosotros no nos llama la atención aquí, solamente traje a colación un resumen de lo que fue el informe del Poder Judicial de la Corte Suprema a propósito de la presentación de este proyecto de ley el año pasado sobre la creación del subsistema y como ustedes ven ahí, la Corte Suprema entiende perfectamente que este es un tema que tiene diferencias fundamentales en relación a otras instituciones que pueden tener esta facultad de acceder al levantamiento del secreto bancario, por cuanto nosotros no estamos ni en un proceso infraccional ni en un proceso de persecución penal. Insisto, nosotros estamos en un proceso de inteligencia financiera de detección con todos los resguardos necesarios para el manejo de la información. Y por lo tanto, en ese análisis de balance o de mérito que hace la Corte Suprema, llega a la misma conclusión en términos de que, desde el punto de vista de la afectación, o incluso menciona la Corte Suprema del carácter de intrusivo de esta medida, en este ámbito y para estos objetivos, estima que efectivamente prevalece la necesidad del acceso oportuno y eficiente, flexible, del levantamiento del secreto bancario por parte de una institución como la unidad de análisis financiero. Incluso concluye que para hacer funcional la problemática de la detección de delitos e infracciones administrativas, en este caso que tienen que ver con la unidad, esta medida también tiene mucho que ver con la eficiencia con que el mismo Poder Judicial puede responder a esto. Entendiendo, como les mencionaba al inicio, que cuando hablamos de crimen organizado, esto genera, y con la ampliación de mandato de la unidad de análisis financiero que incorpora este proyecto de ley, una actividad mucho mayor de procesamiento de datos y un crecimiento importantísimo esperado de lo que son los reportes de operaciones sospechosas. No hay capacidad instalada posible tampoco en el Poder Judicial, también concluye la Corte Suprema, para poder afrontar esto en términos efectivos. Entonces, desde el punto de vista de las conclusiones, a nuestra, que obviamente también las compartimos con la Corte Suprema, con este proyecto de ley nosotros entendemos que se aseguran nuevas y mejores fuentes de información para los procesos de inteligencia,
con lo que podrá aumentar la eficiencia y oportunidad en la detección de indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, atendido el mayor acceso a la información relevante. Además, se incluyen dentro de las competencias, como les decía, los delitos de crimen organizado y recalcar que en materia de protección se mantiene este adecuado marco de protección de garantías constitucionales, en tanto es un uso restringido exclusivamente para los procesos de análisis. Algo que se me escapó, presidente, por su intermedio, es que a pesar de tener este mandato ampliado y la posibilidad de compartir informes de inteligencia con otros organismos del Estado, nosotros lo que nunca vamos a poder compartir son los reportes de operaciones sospechosas. Para poder cumplir en forma efectiva con los compromisos internacionales, nosotros, y por las razones que yo les daba en términos de qué es lo que significa reportar una operación sospechosa de cara a los clientes, a las terceras personas de las instituciones, eso nunca se puede compartir con nadie. Ni siquiera lo compartimos con el Ministerio Público. Los reportes de operaciones sospechosas siempre quedan radicados, que son lo que además daría lugar o inicio, gatillaría la posibilidad de ejercer esta facultad de alzamiento de secreto bancario, nunca se pueden compartir con nadie. Entonces, ese es un elemento muy, muy importante. Y ya para ir terminando, antes de entrar a la parte donde les pedimos si por su intermedio, presidente, se puede decretar la reserva de la sesión o el secreto de la sesión, hacer un resumen sobre estas ventajas. En el caso específico de esta facultad, que yo entiendo que es una preocupación de esta comisión, la solicitud solamente va a poder ser realizada por el director de la Unidad de Análisis Financiero, previo requerimiento fundado del jefe de la división que les mostraba al inicio de inteligencia, con todos los antecedentes de respaldo, con el registro de esos antecedentes de respaldo que den cuenta de la necesidad de pedir el alzamiento o de proceder al alzamiento de la información sujeta a secreto. Van a estar las causales calificadas que van a justificar ese requerimiento, y siempre va a requerir, como les decía, que se haya presentado previamente un reporte de operación sospechoso, y esa información va a tener el carácter de secreta y solo va a poder ser utilizada para los fines señalados, desarrollar o complementar el análisis de una operación sospechosa. Igualmente, los antecedentes que se recaben, incluso al interior de la unidad de análisis financiero, van a ser solamente conocidos por el director, el jefe de la división respectiva, de la división de inteligencia, y los analistas responsables de ese proceso en particular. Y además se incorpora una obligación de información. Se explicita el deber del director de la unidad de análisis financiero de informar sobre el ejercicio de esta atribución en su comparecencia anual ante el Congreso, que está establecida ya desde los orígenes de la ley 19.913. Eso, presidente, en términos de los aspectos generales. Yo, para complementar y reforzar, digamos, la importancia de las diferencias que hace poder acceder oportunamente a esta información, es que a través de la subsecretaria habíamos solicitado por su intermedio que se declarara el secreto de la sesión para exponerle algunos casos en particular. Muchas gracias, don Carlos, y ahora procedemos justamente a esa sesión reservada. Secretaria. Y digo que las estadísticas, y al final del día se pedía poca exigencia del adelantamiento del secreto bancario, puede ser que en 4 veces, no sé cuántos años, ninguna se había rechazado. Ya, había un tema ahí de plazos, ya ahí lo ajustamos. Pero yo me quería a otro tema, porque te la verdad que esto va bien secundario. El tema de la reserva de la información. Usted fue muy claro, en repetida oportunidad, señalar que los análisis, los informes, los análisis que ustedes hacen son para temas bien específicos, son temas que incluso la Fiscalía tiene que recrear pruebas, digamos, no puede usar los mismos antecedentes, otra cosa que estén bien encaminados, pero y que hay penas muy altas, etcétera, para... ¿Qué hacen si en ese curso de que la trazabilidad que voy viendo aparecen otros elementos que pueden ser constitutivos de delito, pero no son el delito de lavado de activos, ni es un tema para financiar el terrorismo, ni está con otro tema las restricciones por el tema de acceso a insumos nucleares, etcétera? Se encuentra con un delito de estafa, se encuentra con un delito de falsa identidad o de una suplantación de identidad en las cuentas corrientes, qué sé yo, que ustedes detecten eso. Entonces, yo no sé yo entiendo que ustedes solamente están operando en función de lo que estaban buscando. Entonces, y puede ocurrir
mira lo que le digo, que llegaron por informes de, ¿cómo se llama estos movimientos, operaciones sospechosas, por temas de efectivo, que me imagino que debe ser muy depósito en efectivo, alta suma, etcétera. Pero imagínense que después de que a ustedes les debe ocurrir, cuando lleguen a estas operaciones, se meten a investigar, deben haber algunas que son justificadas, no son ilegales, no hay irregularidad y la dejan ahí. Pero si en el camino, junto con ocurrir eso, ocurre que detectan que la persona no era quien era, decía, era otra persona, pero que no es ilegítimo el origen del dinero, ¿ya? La suplantación de identidad, sí, no es lo mejor. ¿Ah? ¿Qué hacen con esa información ustedes? ¿Cómo se compatibiliza con el deber del funcionario público de informar delitos, digamos? Porque yo entiendo que el hincapié que se hace permanentemente es que están enfocados a un tema, a estos dos tipos de delitos, que son los prioritarios, ¿ya? Financiamiento del terrorismo y de cosas más y lavado activo. Entonces, si alguien tiene una doble identidad, pero ocurre que no hay ninguna ilegalidad en esos temas, pero puede haber otro delito, ¿en qué situación jurídica quedan ustedes? ¿Están obligados a denunciar o no al Ministerio Público? Entonces, en ese caso, lo digo al tiro porque eso abre otra avenida, entonces. Entonces, estamos ante un servicio distinto. No sé. Gracias, presidente. A ver, yo este es un tema que lo hemos debatido harto en la Comisión de Hacienda, particularmente a propósito de la norma de cumplimiento tributario. La subsecretaria le conste que al final se llegó a un buen acuerdo respecto de armonizar dos elementos que son fundamentales. El primero, la norma constitucional, el artículo el 19, número 4, específicamente garantiza, y algo que nosotros nos debemos todos, el respeto y protección a la vida privada y la protección de los datos personales. Eso no es una cosa cualquiera, es una norma constitucional, básica, fundamental, y además de convivencia, porque uno tiene derecho a tener una vida privada, digamos, y parte de esa vida privada son, entre otras cosas, cada vez menos privado parece, pero teóricamente los WhatsApp surgieron para garantizar las conversaciones privadas y parece que hoy día fueran como una cosa completamente al revés, digamos, una exposición de los temas públicos. Sí, es que eso es la lógica. Y el tema de las cuentas corrientes se ampara dentro de ese espacio. Claro, hay países que dicen no, que el gran hermano tiene que estar en todas partes, entonces no puede haber vida privada, lo importante es que el gran hermano desde ahí pueda fiscalizar y pueda decir hasta lo que uno hace o no hace, coma o no coma, gaste o no gaste, y eso es contrario a una sociedad libre. Y yo creo que la sociedad libre es fundamental preservar en cualquier escenario. ¿Tiene excepciones este derecho? Sí, tiene excepciones. No es excluyente, no quiere decir eso que nunca nadie puede involucrarse porque hay acciones que bajo esta lógica puede generar un espacio delictual, tiene que ser calificado, y eso es muy importante plantearlo, no por cualquier cosa. Y tanto al legislador le importa que lo plantea constitucionalmente y las leyes generan sanciones severas a quien vulnera eso. Ahora, dicho eso, la pregunta del senador Lago yo la comparto, digamos, respecto de qué pasa cuando hay otras situaciones buscadas. Yo cuando venía para acá, venía oyendo al fiscal nacional, que está haciendo veníamos juntos por eso oyéndolo, digamos, veníamos la misma, diciendo que va a hacer una investigación respecto a las filtraciones penales y administrativas, porque pareciera que todo aquello que se logra en virtud de una norma reservada pasa a ser de interés, digamos, inenfrentable, digamos, y al final trasciende con severos daños a la honra pública. Lo hemos visto con una candidata presidencial hace pocos días, así que no estamos hablando en teoría, estamos hablando de cosas concretas. Entonces, ¿qué es lo que Entonces, el secreto bancario es algo muy importante de preservar, que tiene excepciones y por tanto se puede levantar. Pero esas excepciones tienen, a mi juicio, un elemento fundamental que es velar por la por la capacidad judicial de contrapesar lo que la autoridad quiere eventualmente buscar. Y por eso que se plantea lo que me parece del todo razonable, y yo por lo menos me voy a inmolar por eso, que es la autorización judicial. Esto lo discutimos en la CMF en su momento, veo que ahora lo quieren cambiar de nuevo, a pesar de que hemos llegado a un acuerdo hace muchos años, no ahora, digamos, respecto de que lo importante de la Corte de Apelación en ese caso, lo planteamos en cumplimiento tributario a propósito de este proyecto y luego sigo planteando respecto de esto. Es fundamental que haya un tercero que
contrapese los derechos que pueden tener el individuo, la persona, usted, yo, cualquier ciudadano, versus el interés que puede tener una autoridad de tener una información. Y eso es lo que para mí es fundamental. Ahora, en este caso me parece más voy a plantear un sorprendente que se solicita. Yo lo oí a usted por su intermedio cuando fue a la Comisión de Seguridad y preguntado, dice que las Cortes se está demorando entre 24 y 48 horas. No es que, porque alguien podría suponer, oiga, ¿sabe lo que pasa? Es que aquí tengo un caso y se han demorado 5 años en plantearlo. De hecho, ese paso también lo vimos en materia tributaria y los casos que se había planteado, eso fueron 4 ocasiones en varios años, en todas las cuales se había cogido el levantamiento. Y aquí, no solamente eso, aquí hay un plazo que funciona en 24 o 48 horas, eso lo veía usted, no sé si es cierto que es lo que planteó. Entonces, ¿cuál es la necesidad de hacer un cambio respecto a un sistema que usted requiere 24 o 48 horas para que le digan? Usted insinúa, yo quería entender un argumento que hay que buscar antecedentes. Bueno, es que eso es clave, tener los antecedentes, tener el mérito para poder procesar, con una diferencia muy grande respecto de otros temas que que son más discutibles, que son las escuchas telefónicas, que los datos bancarios no cambian. Hay un interesantísimo fallo del Tribunal Constitucional de hace unos 25 años, no es de ahora, donde establece este criterio que es bien diferenciador de los requisitos de uno y otro caso. Porque lo que no pasa es que no cambian los datos. Los datos quedan en piedra, voy a plantearlo. Entonces usted me dice, ¿es necesario esperar 24 horas, 48 horas para tener autorización judicial y proceder a generar una excepción respecto a un derecho constitucional que es el derecho a la privacidad? A mí me parece súper razonable. A menos que usted me diga, y sería bueno, que los tribunales han sido absolutamente, digamos, renuentes, han tenido una actitud hostil respecto de la UAF, que es imposible que obtener los datos. Yo lo que le oí fue algo distinto. Entonces, no por hacerle la vida más, o sea, no tenemos que hacernos la vida más fácil, tenemos que hacernos la vida mejor entre todos. Oiga, si aquí uno podría hacer vida más fácil y probablemente la secretaria podría no decirnos todas las cosas que tenemos que hacer para legislar, porque cumple con el rol de hacer las cosas no más difícil, mejor, correcto. O sea, en una lógica que la hace más difícil. Es evidente que es más fácil, pero la hace con garantías para todo, de que cuando algo se despacha o se resuelve considerando todos los elementos. Entonces, eso es lo que me pasa por su intermedio, digamos. Yo aquí veo un sistema que ha funcionado, que se demora en 34 o 48 horas para tener todos los datos que usted necesita, que con un problema que tiene que hacer el caso, entre comillas. Bueno, es que eso es fundamental si uno quiere generar una excepción a un derecho tan importante como es, y hemos visto que es recientemente importante como es alguna diferencia del derecho a la intimidad. Entonces no veo honestamente la dificultad. Entiendo que todo este tema estamos viendo ahora, digamos, ¿cierto? Porque tengo varias consultas respecto al proyecto, por eso son temas diferentes, digamos, que no tienen sentido. Gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Yo en este tema del secreto bancario, y tal vez aquí también sería bueno que la subsecretaria Heidi pueda referirse por la conversación que tuvimos en el proyecto anterior, en el fondo. Claro, porque en el fondo, y de hecho, ayer tuve una sesión para hablar de la Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas, que una de las cosas que tenía como objetivo es la consistencia regulatoria de todo. Entonces, la idea es que las cosas conversen y se supone que el día de mañana una agencia debería emitir un informe sobre el impacto de cada una de ellas. Pero yo comparto la preocupación del senador Coloma, pero también entiendo que hoy día con las tecnologías que uno quiere, que tiene, y dado que tienen 78 funcionarios, uno quisiera tener sistemas más automatizados para poder identificar operaciones que sean irregulares, ¿no es cierto? En el fondo, y ahí es donde me imagino que estos dos principios que uno quisiera cultivar, que es el principio de la privacidad, más el principio de poder detectar los elementos irregulares, chocan, ¿no es cierto? Pero en el fondo dice, si yo no tuviese necesidad de pedir autorización de secreto bancario, podría echar a correr la inteligencia artificial con más fuerza y tal vez podría detectar más elementos sospechosos. Ahora,
Mi pregunta a usted, don Carlos, usted nos dice que a usted están obligados a reportarle esos elementos sospechosos. Por lo tanto, aquí hay una institucionalidad, una institución, que en este caso es el sistema financiero, que por ley está obligado a hacer ese trabajo, que ellos sí tienen visibilidad de las cuentas corrientes. ¿Correcto? Entonces, mi pregunta va si es que no es posible buscar congeniar esas dos cosas. Uno no quisiera estar ciegos frente a lo que ocurre en las cuentas corrientes, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién hace esa primera investigación? Y usted nos dice, mire, ya me llegan reportes de operaciones sospechosas de la institución financiera. Cuando yo me llegan, entro y pido el lanzamiento del secreto bancario y ahí empieza a correr toda la labor que hacen ustedes. La pregunta que yo le hago, ¿es acaso que esas instituciones financieras no están haciendo bien su trabajo? ¿Cómo se fiscaliza que efectivamente hagan la labor que eventualmente podría hacerla usted? Porque usted podría decir, mire, yo la UAF con la tecnología que tengo, yo podría hacer la labor directamente sin tener que pasar por la institución financiera. Lo que plantea el senador Coloma, que creo que tiene un punto, es por qué no fortalecer el mandato a esas instituciones financieras para que esa información le llegue en forma más oportuna. De alguna manera veo esa tensión y me encantaría escuchar, obviamente, a usted, a la subsecretaria, porque esta es una discusión que tuvimos largamente, y tal vez algún argumento de que en el caso de la UAF, a diferencia de impuesto interno, sea distinto. O sea, en el fondo, tal vez hay una razón por la cual ustedes dicen, mire, en este caso, la discusión que tuvimos en impuesto interno no se aplica. Y eso creo que es el debate que tenemos que tener. Me pidió la palabra la ministra de Interior y después podrán referirse al resto. Gracias, presidente. Yo, siendo bien práctica, creo que la exposición mía va a ser para la próxima sesión, por la hora, pero ya que estoy aquí, creo que es importante poner esto en contexto. Hay que recordar que esto que estamos hablando, referido a la UAF, se refiere a que en el nuevo sistema de inteligencia del Estado hay un subsistema de inteligencia económica donde está la UAF, está en puertos internos, está en aduanas. Este subsistema tiene una potencia de contribuir a la inteligencia muy grande, porque es donde hay las mayores capacidades de ver los movimientos económicos que están ligados al crimen. Y esto ciertamente importa para las investigaciones penales, es muy útil, pero no importa solo para eso. Esto importa también para desbaratar el patrimonio y entender las economías criminales, que no es lo mismo que perseguir los delitos. O sea, el problema que tenemos hoy día en la persecución del crimen organizado es que uno persigue los crímenes que ellos cometen. No sé, por robo, homicidio, trata de personas, tráfico de drogas, encuentra a los culpables, los manda presos, pero el negocio sigue existiendo y el patrimonio que se acumuló en ese negocio sigue alimentando nuevos delitos. Entonces, una cosa es perseguir los delitos y otra cosa es desbaratar el negocio y desbaratar el patrimonio. El comiso ayuda a eso, claro, pero el comiso requiere una cantidad de información que jamás la va a identificar como una operación sospechosa el banco. Porque la operación en sí misma no es sospechosa. Es sospechosa cuando uno la vincula con otros elementos. Entonces tiene que haber un lugar donde uno haga ese vínculo. Y puede que al vincularla pueda tener visos sospechosos o puede que no. O sea, no es aquí, la inteligencia no actúa después de que se cometió el delito para aclarar el delito. A veces sí y a veces contribuye a eso, pero en general lo que deberá hacer es actuar antes. Identificar dinámicas, identificar procesos, estrategias, fenómenos y con eso nutrir las investigaciones, pero también las políticas, también muchos más elementos que solo una investigación penal. Entonces, si nosotros descansamos solamente en cuando se ve una operación sospechosa por parte de un banco, se nos van a ir muchas cosas por el lado que solo se identifican cuando uno, porque tiene otra información, porque la vincula con otros elementos, porque está observando dinámicas nuevas, quiere ir a mirar con más ojo lo que pasa ahí. Ahora, a veces cuando va a mirar no encuentra nada, pero a veces sí encuentra. Ahora, el banco sin duda no va a encontrar nada. ¿Pero usted cree, ministra, perdón, 10 segundos, que un juez no tiene el criterio suficiente en la Corte para darse cuenta si usted le dice, mire, esto está pasando, déjeme ver estas cuentas? Yo en eso los jueces creo que son cuidadosos a ver, primero, los jueces
por la Corte. Puede haber jueces cuidadosos y hay de todo, digamos, entre los jueces, igual que en todas las cosas de la vida. Como todo en la vida, también hay inspectores pero buenos, lo que malos. Es un hecho es que este tipo de trabajo que hoy día estamos pensemos todo lo que el director nos habló aquí de carga, de la cantidad de movimientos que ellos hoy día observan. Y hoy día no se meten con crimen organizado. Y hoy día no son parte del sistema de inteligencia del Estado. O sea, hoy día están en una cosita así, en realidad. Y ahora les vamos a decir, actúe en una cosa de este porte, que es el crimen organizado, que tiene otras dimensiones que estos delitos específicos, y parte del sistema de inteligencia. O sea, usted también va a entregar información para el sistema, no los reportes que, como se ha dicho aquí, son reservados, pero lo que se desprende de ello y la información analizada va a nutrir al sistema de inteligencia del Estado, a las otras agencias que son parte de él. Entonces, es un cambio muy grande respecto a lo que estamos hablando actualmente y con una potencia muy grande. O sea, aquí hemos hablado mucho de un montón de cosas, las policías. Aquí es donde se juega el partido del crimen organizado, la verdad. Todo lo demás es baladí en relación a la potencia que tiene un instrumento de este tipo. Ahora, yo cuando haga la presentación que ahora no voy a hacer, vamos a poder entender esto mejor porque vamos a mirar inteligencia, cómo esto se relaciona y qué cambia respecto a lo que hay hoy. Y qué cambia porque además, no sé si eso queda claro, presidente, al final del día, si no hay levantamiento del secreto bancario y la información reporta algo sospechoso y esto se va a ocupar para algún tipo de investigación, hay que igual pasar por el juez que levante el secreto bancario. O sea, la información de inteligencia no se ocupa en las investigaciones. Es información de análisis, es de contexto. Para que se ocupen las informaciones ya tiene que pasar por otro proceso por el cual la prueba se vuelva lícita y para eso tiene que estar autorizado por parte del juez el levantamiento del secreto bancario. O sea, esto no van a ir pruebas de esto a ningún juicio, a nadie lo van a perseguir por estos elementos. Esto es información para el Estado, para entender las dinámicas, para ver dónde poner el ojo, y una vez que pasa la investigación y tiene elementos de prueba para la investigación, tiene que pasar por el filtro de la autorización judicial de todas maneras. O sea, hoy día hay 2 levantamientos del secreto bancario en la práctica. Lo que estamos diciendo es pasar a 1 nomás. ¿Tienes que ir? ¿Y quieres decir algo ahora? Ah, sí, por eso. Don Carlos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Voy a hacerme cargo primero de las consultas, dado que están relacionadas a las que hizo el senador Coloma, en términos de cuáles son los objetivos y la función que tiene la institución. Él mencionaba particularmente, en primer lugar, que entendía que la aplicación de sanciones tenía que ver con la aplicación de sanciones penales, y eso es parte de los objetivos que tiene el sistema en tanto tal. Pero ahí, de nuevo, reforzar que dentro de ese sistema nosotros somos un actor. Entendemos que somos un actor relevante, pero en este proceso de inteligencia. Y en el proceso de inteligencia lo que tenemos que garantizar, insisto, es el acceso oportuno y completo a la información relevante para poder llevar adelante esa actividad de inteligencia financiera y poder detectar operaciones con indicio de lavado. Y en ese ámbito, no solamente acá, a nivel internacional, los sistemas se han ido construyendo también para que existan sanciones, y los países son evaluados también en esa dimensión, sanciones de cara a que los sujetos obligados a reportar cumplan con esas obligaciones de reporte en términos oportunos. Y por eso cuando nosotros estamos hablando también de sanciones, hay sanciones penales que evidentemente pasan por el proceso judicial y que están a cargo de las investigaciones del Ministerio Público, pero también sanciones administrativas que están apuntando a garantizar que el banco y que cualquier otra institución, porque insisto, no son solamente bancos, puedan cumplir oportunamente y en forma completa con esa obligación. Entonces, eso por una parte. Desde el punto de vista del secreto de privacidad, evidentemente, por su intermedio, presidente, en relación a lo que consultaba el senador Coloma, y eso es lo que tratábamos de exponer con las láminas que daban cuenta de cómo estamos a nivel internacional en base a las atribuciones, son situaciones distintas, son acciones, son ámbitos distintos, como también lo explicó por su intermedio la ministra del Interior. Acá nosotros no estamos en el proceso de persecución penal, no estamos recopilando pruebas para poder llegar a una sentencia o a una acusación y una sentencia. Lo que estamos tratando es de entregarle los elementos necesarios al Ministerio Público, hasta como está la legislación hoy en día, para que pueda llevar adelante sus procesos penales y perseguir la responsabilidad penal. Ahora,
y también como lo acaba de mencionar la ministra del Interior por su intermedio, presidente, el mundo nos cambia radicalmente, dada la eficacia que estos sistemas han demostrado a nivel global en estos casi 30 años que llevan funcionando a nivel internacional los sistemas antilavado contra el financiamiento del terrorismo. Se entiende que tiene un aporte muy relevante que hacer también en este proceso de fortalecimiento de los sistemas de inteligencia civil. Justamente, no solamente ahora ya para proveer de ciertos elementos al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal, sino que también para detectar modalidades, fenómenos criminales, participación, relaciones entre distintas organizaciones criminales y a los efectos, por lo tanto, de mejorar en tanto la prevención y, en definitiva, la persecución de esos fenómenos. Entonces, es por eso que hay diferencias tan notables, por su intermedio, presidente, al senador Coloma, en cuanto a los estatutos legales. Por eso, en este balance que todas las regulaciones contemplan en cuanto a protección de la privacidad de las personas y acceso a información o dotar a ciertos órganos de esta potestad, en el ámbito del sistema antilavado, las unidades de inteligencia lo tienen. Si somos los únicos en Latinoamérica que no tenemos esa facultad. Somos los únicos con Australia a nivel internacional y Australia obviamente tiene otros mecanismos que responden a su realidad legislativa que no tenemos esta facultad, y eso no es casualidad, eso es parte de lo que también reconoce la Corte Suprema. Efectivamente tiene la preocupación de la exigencia constitucional, pero sabe que aquí en esta tensión que hay entre estos dos objetivos, claramente, dado el alcance y el uso que se va a hacer de la información, están suficientemente protegidos y, por el contrario, más que compensa en términos de eficiencia de los sistemas el poder tener este acceso a la información, porque además está muy protegida, extremadamente protegida el uso de esa información desde el punto de vista. Y de hecho, lo mencionaba yo también. Nadie lo garantiza, estimado. Por su intermedio, presidente, como lo recordaba el senador Coloma de la exposición de la Comisión de Seguridad, le hemos dicho, en 20 años nunca se ha filtrado nada del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Oiga, y dentro, ya que usted hace un recuento, y en esos 20 años le han rechazado alzamiento y se han demorado una semana o un mes, un año en eso, o es que me parece que ratifique, porque usted lo dijo en la Comisión de Seguridad que entre 24 y 48 horas lo que se demora, todo este largo proceso. Por su intermedio, presidente, efectivamente eso es así, por eso yo lo dije con toda la fuerza del caso cuando me lo preguntaron, porque el problema no es ese, no es lo que hemos usado o no usado, no es lo que se demoran y lo que no dije en esa oportunidad, lo que nos demoramos en preparar, no es que no tengamos conciencia de la necesidad de preparar el caso, como usted mencionaba por su intermedio, presidente, para presentar la solicitud ante el ministro, sino que es la necesidad de utilizarlo y los fenómenos que estamos combatiendo hoy en día, insisto, en el contexto de este proyecto de ley, y de la participación en el sistema de inteligencia que se está creando, del subsistema de inteligencia económico, eso aumenta exponencialmente. No hay manera de llevar adelante, y con esto también creo respondo en parte la pregunta por su intermedio que me planteó el senador Lagos Weber, de llevarlo adelante por la naturaleza de la actividad criminal, de las organizaciones criminales, el número de personas involucradas, el número de personas y las transacciones, que no puede hacerse con esta herramienta. Es un mundo distinto, señor presidente. Ahora, bien, en relación a, y por lo tanto hay una diferencia gigantesca, yo le decía, entre contar o no nos contar. quedan 5 minutos, sí. La subsecretaria también creo que quería decir algo, en caso para que se compartan el tiempo. Exactamente. Solamente muy brevemente, en términos de la pregunta que formulaba también, que nos formulaba por su intermedio el senador Lagos Weber, nosotros como organismo público, como funcionario público, evidentemente estamos sujetos al deber de denunciar delitos, pero por la naturaleza de nuestras funciones, la mayoría de la información la canalizamos a través del sistema de inteligencia, porque nosotros recibimos información que muy pocas oportunidades cumple con el estándar de presentar una denuncia. Por eso yo hacía la mención en la presentación de que nosotros tampoco denunciamos al Ministerio Público, nosotros entregamos informes de inteligencia. Tampoco tenemos ni la capacidad ni tenemos las facultades para determinar si hay delitos y participación de personas en delitos. Por lo tanto, ahora bien, si contamos con información que dé cuenta de delitos, tenemos que cumplir con esa obligación, pero eso pasa muy rara vez por la naturaleza de la información que manejamos. Ahora bien, mirado de otra perspectiva,
parte importante también de lo que está detrás de este proyecto de ley de inteligencia, de que crea su sistema de inteligencia económica, es poder aprovechar como Estado de mejor manera esa información. Muchas veces tenemos información de fenómenos que no están relacionados a los activos por su intermedio presidente y que no podemos hacer nada con esa información. Y esa es parte de la información que entendemos que vamos a poder contribuir también en esta nueva gestión de cara a la aprobación de este proyecto de ley. Y por último, presidente, en lo que tiene que ver con la labor que hacen los sujetos obligados, insistir que los bancos son una parte bastante menor en términos numéricos, a pesar de que efectivamente representan un porcentaje relevante de los reportes que recibimos de operaciones sospechosas, pero que la mayoría de las reportes de operaciones sospechosas son enviadas por otro tipo de sujetos obligados. Un conservador de bienes raíces, un notario, una agencia inmobiliaria, que no tiene ni de cerca la información completa de todas las operaciones que están relacionadas con lo que está reportando, ¿cierto? Y tiene todo el sentido que sea así, ¿sí? Esa es la base de cómo ha funcionado el sistema eficientemente. Lo que tiene que hacer el sujeto obligado es hacer un examen, decirme, yo conozco a este cliente, en el caso de un banco, por ejemplo, Carlos Pavés, que soy cuenta correntista, es director de la unidad de análisis financiero, la única actividad económica que tiene gana 100, y es un ejemplo, voy a ponerlo, aprovecho y un poco, gana 100 y por lo tanto, claro, presidente, y por lo tanto, si está haciendo depósitos a plazo de otras inversiones por 1.000 todos los meses, eso es sospechoso. El banco cuando reporta nos dice que Carlos Pavés es corrupto, que está participando en algún delito o malversación. Lo único que dice, mire, de acuerdo a lo que yo conozco a este cliente, gana 100, es lo único que hace, no recibió herencia, no tiene ningún otro ingreso y está invirtiendo todos los meses 1.000 en nuevas inversiones, en nuevos depósitos. Ese es el tema y eso es lo que le implica que nosotros tengamos, por lo tanto, que integrar y hacer un análisis mucho mayor con otra información para poder generar esos insumos hasta ahora al Ministerio Público. A partir de la aprobación de esta ley esperamos contribuir en el proceso de inteligencia hacia los otros órganos del Estado. Señor Coloma. Así que no resisto, presidente. 10 segundos. Que yo quiero por lo menos dejar constancia. La explicación es que teóricamente vienen nuevos tiempos, pero lo concreto es que hoy día la norma que se quiere cambiar, que lo único que pide es que sea aprobado el alzamiento del secreto bancario por un juez de la Corte de Apelaciones. Usted nos dice que se demora entre 24 y 48 horas y jamás ha sido rechazado. Bueno, eso para mí son datos muy importantes, presidente, digamos, para la evaluación, digamos, de esta discusión. Gracias. Nos quedan 2 minutos, se tiene que ir algunos, así que le pido que, si quiere, vamos a continuar esta discusión. Sí, era solo, bueno, si quiere podemos cerrar, verlo si quiere en la próxima sesión, ¿sí? presidente, por su intermedio, pero era para dejar clara la diferencia entre lo que trabajamos y se aprobó en este Senado y después en la Cámara en tercer trámite, que tiene que ver con el Servicio de Impuesto Interno y por supuesto en su labor de fiscalización, y donde dentro de los ámbitos que trabajamos más bien, que en el caso del Servicio de Impuesto Interno, no necesariamente todos son delitos, de hecho es elusión y finalmente es un fin pecuniario para el Estado, no es su receptor de la información el Ministerio Público. Entonces estamos hablando de casos bien distintos y por lo mismo, en el caso del Servicio de Impuesto Interno, esto se quedó radicado en que se solicitara el pronunciamiento a los tribunales tributarios y aduaneros, y podemos dar más ejemplos al respecto, y ahí lo que nos importó sobre todo era la oportunidad, porque teníamos muchos casos que, dado el tiempo que tomaban los tribunales, terminaban siendo prescritos. En el caso de la UAF es totalmente distinto, creo que aquí se ha argumentado, pero lo que no se ha dicho es que más allá de que sea administrativo, por el volumen que significa al ampliar el objeto de la UAF, no solo al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, sino que al crimen organizado, no se hace sin que venga desde una operación sospechosa y con un debido procedimiento, que es el que establece el proyecto de ley, para efectos de lo que tiene que hacer el director de la UAF. Entre otras cosas, generar, ¿no es cierto?, a partir de un análisis de la propia jefatura de inteligencia, un acto administrativo que dé cuenta las causas que justifican el levantamiento y por qué no puede ser de otra forma el poder generar el informe de inteligencia que tiene que, a su vez, remitir al Ministerio Público. Y eso es algo que está tratado en este proyecto de ley, así que cuando lo podamos discutir en particular lo podemos ver con mayor detalle, pero creo que es totalmente distinto los dos casos y podemos ahondarlo en la próxima sesión, presidente, si le parece. Vamos a seguir profundizando, y yo antes de concluir, de un segundo, señor Coloma, un minuto, que simplemente decir, yo creo que aquí
yo por lo menos quiero manifestar dos preocupaciones, porque yo creo que efectivamente hay una necesidad de que la tecnología nos permita identificar el crimen organizado y seguir la ruta del dinero. Por lo tanto, yo empatizo con ese requerimiento. Y al mismo tiempo empatizo con el requerimiento de que tengamos tranquilidad de la privacidad de las personas. Entonces, hago dos elementos para discutir en la próxima sesión que sigamos con esto. Una, que tiene que ver cómo esta información, en el caso de que no se requisiera la autorización judicial para el secreto bancario de la UAF, supongamos ese caso por un minuto, que es lo que plantea este proyecto de ley. ¿Cómo nos aseguramos que eso sea exclusivamente para el crimen organizado? Esa es una primera, o sea, en el fondo que efectivamente ¿Cómo? No, creo que es bien relevante porque al final, si es que esto, por ejemplo, tiene vasos comunicantes en el subsistema de inteligencia con el Servicio de Impuesto Interno, y termina siendo esto una puerta de entrada para que el Servicio de Impuesto Interno, eventualmente todo lo que se legisló, yo sé que no es la idea, pero creo que es una preocupación legítima cuando uno está creando un subsistema donde está aduanas, está impuestos internos, y a una de los entes que están ahí, eventualmente le das el permiso de no cumplir el requerimiento de pasar por autorización de tribunales tributarios en el caso del otro. Entonces creo que ahí esas murallas chinas de secreto y de cuidado de la información son relevantes. Y lo segundo, que en el caso de impuesto interno fue muy relevante, es la gobernanza. Usted nos ha dicho recién, mire, sabe que en 20 años nunca se ha filtrado una información. Una de las cosas que conversamos y llegamos a un acuerdo creo muy positivo en el caso de cumplimiento tributario fue que fortalecimos la gobernanza de impuesto interno. Entonces, hasta el momento la UAF no ha tenido ningún cuestionamiento de gobernanza, afortunadamente. Pero creo que es importante asegurarse de que la institucionalidad esté blindada para eventuales gobiernos futuros, donde eventualmente si le vas a dar más poder, esa institucionalidad funcione también de buena manera. No es para que hoy día lo resolvamos, creo que se nos cumplió el tiempo, pero creo que es relevante ir profundizando en esta materia. Le agradezco, ministra, le agradezco, subsecretaria, le agradezco, director, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.